Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, miércoles 13 del mes de noviembre del año 2024. Un miércoles, señores, donde pudiéramos decir que las lluvias han cesado. Sin embargo, se ve como un pequeño nublado, como si quisiera llover, y no, porque el mes de noviembre, sobre todo en los dos últimos años, ha sido un poco cruel con nosotros. Siempre se dice que las lluvias pagan sus daños. Y es que ustedes saben que hay una producción agrícola que se registra y ellas son las protagonistas. Por eso en una ocasión el doctor Joaquín Balaguer, que era un político de los pies a la cabeza, hubo un desastre natural. Y en ese entonces quien sobresalió en el gobierno fue el ingeniero Hipólito Mejía, porque estaba al frente del Ministerio de Agricultura. Y a pesar de los fenómenos naturales, con él salimos fácil de la situación. Y se le preguntaba al doctor Joaquín Balaguer, que a juicio de él, ¿quién era el mejor ministro de Agricultura? Pues cualquier explicación lógica lucía a conducir que él dijera que Hipólito Mejía. Y Balaguer, como un hombre sádico, dijo que el mejor ministro de Agricultura que había era la lluvia, porque sin lluvia no hay agricultura. Bueno, y de esa manera se salió, como siempre, el doctor Balaguer debajo de la patana con esas declaraciones. Miren, ha causado mucho alboroto una propuesta que ha hecho el destacado periodista Miguel Franjul, que él ha estado propugnando porque los motoristas se han sacado de las calles después de las 10 de la noche. Y la verdad es que viéndolo de manera cruda, el planteamiento, nosotros pudiéramos decir que algo que resulta muy discriminatorio, sobre todo para una clase que de los que andan en las calles resultan ser los más vulnerables, pero también la parte más imprudente. Y yo hago, señores, perdón, un llamamiento para que la clase humilde como que pueda pensar de otra manera. Yo pienso que la educación juega un papel preponderante en el desarrollo de los pueblos. Y qué lamentable que la educación dominicana esté en manos de unos gremios que más bien actúan más como militantes de la oposición que como militantes de miembros. Porque se supone que esos gremios aglutinan
a los profesionales de los diferentes partidos y que no deben ser vistos los gremios desde el punto de vista partidario, sino en función de los intereses que a modo particular cada uno de ellos representa o debe de enarbolar para el beneficio de sus pares. Yo le digo esto, señores, y no tengo ningún tipo de cortapisa en decirlo, bueno, porque he sido una persona criado en los estratos populares, en los barrios populares del país, que he estudiado en las escuelas públicas, pero que a la vez también me he preocupado por hacerme de una profesión, por tratar de educarme y leer sobre todo, que la lectura es una de las cosas que más ayuda. Y uno ve y tiene que tratar hasta con cortapisa este tipo de temas cuando se habla de los sectores populares, porque hay personas que vienen de estrato social bajo y tienen una epidermis muy sensible al momento de ser tocado, porque piensan que uno tiene una valoración muy negativa de la clase pobre, y eso sería renegar mi propia clase. Pero lo hago a propósito de que ayer fue la final del torneo de baloncesto superior, donde Mauricio Báez salió por la puerta grande. Quiero felicitar al Mauricio Báez, a Leo Corporán, a todos esos habitantes de Villajuana, que es de donde sale el Mauricio Báez, y déjenme decirles, yo viví un tiempo en Villajuana y me siento identificado también con el club de Mauricio Báez. Y ustedes dirán que qué mezcolancia es que estoy haciendo cuando hablo de tratos sociales de barrio, y cuando hablo de pobreza, y cuando además de eso quiero pedir para ese grupo de gente que asuma un comportamiento más ejemplar y que esté a la altura de una sociedad moderna y civilizada, porque el baloncesto es una disciplina que gusta mucho. Pero básicamente el baloncesto lo siguen los barrios populares. Hay sectores que tienen sus equipos de baloncesto y que son sectores de estrato económico bastante alto, y que inclusive esos sectores van al Palacio de los Deportes, llevan sus representaciones y prácticamente le dicen la piscina, porque siempre se quedan vacíos, que no va mucha gente, y es porque cuando le toca al Naco, a San Jerónimo, esos sectores, entonces ellos prefieren como aislarse un poco de esos barrios, de esos sectores populares, donde las fiestas de esos sectores populares terminan igual que como terminaban la fiesta de los esclavos, que le llamaban bachata. Cuando llegaron los colonizadores, ellos tomaban todos los días y sobresalían por el tono de su guitarra, que les gustaba mucho guitarrear y tomar bebida alcohólica, eso lo hacían todos los días. Pero como los esclavos tenían que estar sometidos a una jornada, le daban un día a la semana, que era los sábados. Porque como el domingo era el único día libre, entonces esas fiestas se hacían de atabales, tocando tambores y una serie de ritos,
y esas fiestas terminaban igual que la de los monos, a rabazo limpio. Y a esa fiesta le llamaban bachata. Bachata porque en la expresión semántica viene de basofia, que significa bajeza. Y yo decía, porque el evento que presentaron en el tabloncillo de juego ayer, el barrio Mejoramiento Social y Mauricio Báez, fue un juego no apto para cardíaco. Y yo digo que un encuentro de esa naturaleza y que la población disfrutó mucho, si se hiciera dentro del mayor orden posible, de seguro que el baloncesto tuviera tantos adeptos como lo tienes el béisbol. Ahora, la pelota es otra fragancia, porque a nadie se le va a ocurrir ir al estadio Quisqueya o a cualquiera de esos estadios a hacer un lío, a querer protagonizar riña, tirar botella, que hay que tener una limitación, porque hasta el agua se la dan servida en vasos plásticos para evitar que tiren la botella plástica, porque porque esos clubes de baloncesto están enclavados en sectores donde hay gente que no tiene un buen comportamiento en la convivencia social. Eso hay que decirlo. Y yo lamento que eso sea así, porque anoche fue un juego de brinco y espanto. Y son estos de los torneos que están llenos de alternativas, de los campeonatos que terminan definiéndose en la parte final del juego, en los últimos segundos, lo que hacen que los deportes crezcan. Y así como se habla del basquetbol, porque proviene de lo más bajo, que mucha gente no quiere ir y no se ha puesto los pantalones largos, de igual manera se propone que saquen a las personas que tienen el estrato más pobre de las vías del país, que son los motoristas. Porque hay personas que tienen un medio de transporte que son conducidos por un vehículo de motor que apenas tiene 2 gomas por ser lo más barato, pero siempre la clase que representa menos valor económico, que tiene menos producción económica, se considera aquí como la clase más baja, pero que tampoco el comportamiento de esas clases ayuda mucho a que sean mejoradas y tomadas en cuenta. Cuando usted ve la cantidad de accidentes de tránsito, en la mayoría de los casos, casi en el 80%, ¿quiénes lo protagonizan? Los motoristas. Entonces, mire dentro del deporte, un deporte tan lindo, un deporte que llama tanto la atención, miren todas las medidas de seguridad que se hicieron ayer en el Geoliver Area para evitar que haya desórdenes, porque esos equipos provienen de barrios populares. ¿Y qué es lo que yo quiero significar? Que el Estado Dominicano haga un mayor aporte a la educación ciudadana, pero que sobre todo trabaje en esos barrios populares. Ustedes difícilmente puedan ver que se hagan redadas y que la policía maltrate a aquellas personas que viven en los sectores más pudientes del país. ¿Y qué creen ustedes? Que esos hijos de esos millonarios, que allá no hay delincuencia, claro que sí, igualita o quizá más que la que hay en los sectores populares, porque hay
personas de esos millonarios que cuando viene a ver, para evitar que su hijo se vea envuelto en conflicto, hasta le mandan a comprar droga, que se la lleven a domicilio allá. Y se hace la misma cosa, pero de diferente manera. Entonces, con esta mezcolancia que le he dicho, con este salpicón, quiero decirle, no estoy de acuerdo con la medida que plantea Miguel Franjul de que las clases más humildes sean sacadas de las calles, que son los motoristas, después de las 10 de la noche, porque eso es una discriminación, al mismo tiempo que le pido a esa misma clase que están discriminando que traten de elevar su criterio de pulcritud, que anden de una manera organizada para que no sean vistos de la manera en que siempre se ve a las clases pobres, bien sea en sus medios de transporte, en la forma de divertirse o en la forma de hacer todas sus actividades sociales. Que viva el torneo de baloncesto superior, que las personas que de una forma u otra hemos vivido en esos barrios y que nos gusta ese deporte, a partir de ahora podamos exhibir un mejor comportamiento para que no se vea el torneo de baloncesto superior como una actividad que se desarrolla y que solo la pueden vivir y compartir los que viven en los estratos económicos más bajos, sino que sea una diversión sana, como un abanico que permita que entren todas las clases sociales para el bien del deporte. Felicidades a Mauricio Báez y vamos a hacer una pausa. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, nosotros en una ocasión habíamos dicho aquí que había sido un error del presidente Luis Abinader haber dicho con tanta anticipación que no se iba a reelegir. De todas maneras, la Constitución de la República así lo establece y él había manifestado durante mucho tiempo que no iba a continuar en el poder. Lo que sucede es que aún cuando el gobierno está comenzando, cuando en la mentalidad del dominicano ya hay una figura política que no va a continuar gobernando el país, entonces se comienza a sentir lo que es la soledad del poder. Y básicamente los ojos de muchos de esos olfateadores políticos lo que están tratando de observar es hacia dónde va a correr la corriente. Yo particularmente creo que independientemente de lo que pueda decir cualquier persona y del posicionamiento que en términos populares pueda tener cualquiera de los candidatos, yo pienso que el presidente de la República se va a decantar finalmente por darle su respaldo a la actual vicepresidenta de la República por una razón muy lógica. Él fue que la trajo al escenario político. Mucha gente, cuando él la trajo, entendió que probablemente se había equivocado. Eso
lo pensó casi todo el mundo, porque buscaban dentro de los candidatos que se veían con mayores niveles de popularidad a lo interno del partido, incluyendo al propio ministro de Turismo, David Collado, como una de las personas que pudiera hacerle mayor aporte a la candidatura, o en su defecto Carolina Mejía, para que así también tuviera una fémina como compañera de fórmula, que es la usanza que se ha estado haciendo en los últimos tiempos, y él trajo a doña Raquel. Nadie conocía a la vicepresidenta, y déjenme decirle que de acuerdo a lo que he podido ver de ella, creo que ha sido la mejor vicepresidenta que ha tenido el país, incluyendo a la figura más egregia de las féminas del partido, que es doña Milagro Ortiz Bosch. Yo le digo esto porque el presidente de la República le ha puesto muchos retos y ella siempre ha buscado la solución de todos los problemas y ha pasado con nota sobresaliente. Pero yo noto que de parte de la misma población dominicana, que ya saben que el presidente de la República no se va a reelegir, como que hay una disminución en la popularidad del presidente, y que eso se viene manifestando sobre todo en toda y cada una de las decisiones que él adopta, que hay muchas personas que la ven y la quieren hiperbolizar, la quieren poner demasiado grande, por sencilla que sean, y el presidente, que es un demócrata a carta cabal, en unos momentos determinados, le ha dado para atrás a muchas de las actuaciones. Uno dice, bueno, es una actitud correcta, porque es un presidente que hasta cierto punto pone los oídos en el corazón del pueblo. Entonces eso es lo que necesitamos, porque es distinto a otros que se manejan como esos burros mañosos, que usted le puede dar todos los palos, y cuando dicen que se van a meter por un camino aunque estén equivocados, sigue por ahí. El presidente Luis Abinader no, tiene como otra forma, tiene como otra estirpe. Y yo siento que realmente él va a recobrar nuevamente ese nivel de popularidad cuando salga del poder. Ya como no tiene esas aspiraciones, va porque ha hecho un buen gobierno, el mejor de lo que yo he visto, entonces va a tener ese nivel de popularidad. Ustedes recordarán que Hipólito se lanzó, quería ser presidente después de haber gobernado y tenía unos niveles de impopularidad bastante grandes, y ahora han mejorado mucho desde que desistió de la idea de ser candidato otra vez. Lo mismo ocurriría con Leonel Fernández si en vez de tener la obstinación de continuar siendo presidente, le pasara el balón a su hijo, porque ya se empieza a ver siempre como de otra manera. Pero particularmente yo hago esta pequeña reflexión porque quiero que el presidente de la República fije su atención en algunos de los ministros que tienen su gobierno, que le están haciendo mucho daño al nivel de popularidad que él tiene, sobre todo aquellos que están bailando un merengue con él, pero que le están pisando, que a su vez le están pisando los pies en la medida que él toma, llevando posiciones
que son completamente disidentes en temas que son muy sentidos y que tienen una connotación de sentimiento nacional que uno siente que desafinan dentro de esa orquesta. Ustedes vieron que Donald Trump ganó las elecciones en los Estados Unidos enarbolando un discurso patriótico. Y aun cuando Donald Trump decía dentro de la campaña política que él iba a regularizar las inmigraciones y que iba a hacer deportaciones masivas de aquellas personas que estaban en estatus irregular de los Estados Unidos, muchas personas pensó que esas declaraciones a Donald Trump le iban a hacer mucho daño. Sin embargo, el voto latino, el voto de los inmigrantes lo favoreció. Y uno dice, pero eso es algo que habría que buscarle una explicación sociológica, porque cómo es que este hombre, diciendo que los latinos y los inmigrantes que estén en un estatus irregular en su país, él lo va a mandar de vuelta a sus países, y la gente de esos países entonces votan por él? ¿Por qué? Bueno, sencillamente por algo muy claro. Si usted vive en los Estados Unidos y usted tiene su estatus legal y usted puede ejercer el sufragio allá, usted dice, no, yo voy a votar por Donald Trump porque su política, como yo tengo mi estatus migratorio definido, no me va a afectar a mí. Pero eso a la vez, yo siendo latino, que tengo todos mis documentos en orden, me va a favorecer, porque en la medida que él deporte a todas esas personas que están en estatus irregular, cometiendo crímenes y delitos aquí, y a su vez restándole valor a las manos de obra de aquellos que de una forma u otra estamos regular, eso a nosotros nos desfavorece. Y es por eso, señores, que muchos latinos, todo el que tiene su estatus migratorio que no correcto, que no tiene nada que ocultar ni correrle, bueno, pues lógicamente votó por Donald Trump. Y déjenme decirle que su corriente política siempre ha tomado a la República Dominicana en cuenta. Y qué bueno, señores, que nosotros traigamos esa reflexión para que los ministros de este gobierno entiendan que la postura que tiene el presidente Luis Abinader de la regularización del estatus migratorio de aquellas personas que andan de una manera irregular en el país, aunque muchos de esos ministros se benefician de esa mano de obra, el pasivo que le dejan al país es nefasto. Y yo le digo esto, señores, porque nosotros lo que tenemos que hacer es poner en una balanza la parte positiva, en otra balanza la parte negativa. Decimos aquí, nos quejamos porque no hay muchos circulantes en las calles, pero déjenme decirle que si la mayor parte de esos recursos tienen que fugarse fuera del país y no están circulando en el comercio dominicano,
por vía de consecuencia, resulta más incómodo poder comprar las viviendas que construyen esas empresas constructoras. Si nosotros tenemos una producción de plátano bastante alta y quienes producen esos plátanos consumen poco porque parte del capital se va hacia esos países, entonces se torna más pesada esa venta y nosotros lo vamos a ver siempre caro, maduro, vendiéndolo en la calle, podrido, echándoselos a los animales porque no hay quien lo consuma. Pero de igual manera también no vamos a tener ningún tipo de avance porque hay una parte de dinero que debe ser destinado para la seguridad social y ese crecimiento de los fondos de la seguridad social tampoco van a crecer de la manera que deben de crecer. Tampoco usted podrá ver que en el plano de la educación, el desayuno escolar, los útiles que deben tener los niños, no le llegan de manera adecuada porque una gran cantidad de esa parte se esfuma. Y es por eso que yo le digo a muchos ministros que aunque ellos entiendan que para sus negocios personales les resulta un tanto rentable una mano de obra extranjera, una mano de obra barata, que piensen en el bienestar del país y el sacrificio que todos nosotros tenemos que hacer, sobre todo con la pérdida de la identidad de nuestra ciudadanía. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros, señores. El presidente fusiona 3 instituciones, por no decir que la elimina, la fusiona, señor director. Ayúdenos con las imágenes. 636-24, 637-24 y 640-24 eliminó la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria y el Consejo Nacional de Población y Familia. El gobierno dijo que la eliminación de esas instituciones forma parte del plan de racionalización y modernización de la administración pública, eliminando duplicidades y optimizando el uso de recursos estatales en diferentes sectores. El decreto 636-24 establece la eliminación de la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, creada en 2004 para asesorar en políticas de ciencia y tecnología. La disposición gubernamental señala que el Ministerio de Educación asumirá la responsabilidad de concluir sus programas en curso y continuará con sus compromisos jurídicos y contractuales. Miren, yo quise hablarle de fusión y no de eliminación porque hay términos que muchas veces se confunden, como lo es el caso de Jochi Gómez, que hablamos de que Jochi Gómez es un hombre libre. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Hombres donde permanecía recluido en una jipeta Land Cruiser de color gris y con los cristales tintados, fue recogido por uno de sus abogados y un chofer para su traslado a su residencia. El empresario solo duró 33 días preso de los 18 meses de prisión preventiva que le había dictado la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. Esto a raíz de que este lunes la Corte de Apelaciones le variara la medida cautelar por el pago de una garantía económica de 2 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida. Escuchemos las palabras del abogado defensor de Jochi Gómez, Carlos Balcácer. La libertad de Jochi Gómez se materializó, se despidió del ergástulo
al cual estaba injustamente sometido por el mandato de la augusta segunda sala de la Corte de Apelación. Se pagó una fianza en efectivo de 2 millones de pesos en una cuenta de la Procuraduría General de la República. Ya oportunamente... Yo le digo esto, señores, por lo siguiente, mire, a mí en términos particulares entiendo que la justicia debe mantener la coherencia. Lo mismo para todos, sobre todo, valga la redundancia, para evitar cualquier tipo de especulación. Pero aquí los casos judiciales se tratan con tanta dejadez que la gente entiende que cuando se le otorga la libertad provisional, aun cuando se le retengan medidas de coerción, entiende que ya el caso culminó ahí y nada tiene que ver con eso, sino que el proceso continúa igual y la persona sigue libre, como lo hacen fuera en los Estados Unidos, y cuando finalmente concluye el juicio, que ya ha superado todas las etapas y la persona se le mantiene una condena, entonces va apresado a conocer el juicio, pero no indica que el hecho de estar en libertad durante dura el proceso está libre de los cargos. Señores, vamos a hablar de béisbol porque ya el tiempo se está agotando. En el día de ayer hubo jornada completa, 3 partidos, en el cual el conjunto de los Tigres del Licey le ganó a los Gigantes del Cibao 7 carreras por 4. De igual manera, el conjunto de los Toros ganó 7 carreras por 6 a las Águilas Cibaeñas y las Estrellas Orientales le ganaron a los Leones del Escogido 5 carreras por 2. La alegría que tenían Mario y Armando, bueno, como que ya se le mermó un poco con ese triunfo de los Toros, porque el calendario en los puestos del segundo al quinto está completamente apretado, porque el conjunto de los Tigres del Licey, los Leones siguen con 14 ganados, 5 juegos perdidos. El conjunto de los Tigres del Licey tiene 10 ganados, 8 perdidos. Las Estrellas Orientales tienen 9 y 8 y las Águilas Cibaeñas, los Toros del Este y los Gigantes tienen 7 juegos ganados, con la diferencia de que las Águilas Cibaeñas han perdido 10 y los Gigantes y los Toros han perdido 11. Pero fíjense bien que la diferencia que hay con relación al segundo puesto que ocupa el conjunto de los Tigres del Licey es apenas de 2 juegos y apenas de 3 para los que están en los últimos lugares, que el calendario está completamente apretado. El único equipo que se ve un poquito holgado es el de los Leones del Escogido, que tiene 4 juegos por encima del segundo lugar. Fíjense que después que Carlos Feble tomó la rienda del conjunto de los Toros, ha ganado 2 partidos. Le ha dado resultados a los equipos que lamentablemente han cambiado de dirigente. Digo lamentablemente porque yo siento que hay mucho irrespeto para los managers aquí en el país, pero cada vez que un equipo ha votado un manager, se ve la reacción inmediata del conjunto que empieza a ganar. Hoy, jornada completa nuevamente y se invierten los papeles. Hoy es el Licey que visita a los Gigantes a las 7 de la noche, las Estrellas Orientales a los Leones del Escogido y las Águilas a los Toros. Eso eran los mismos partidos de ayer, pero en escenario distinto. Vamos a ver lo que sucede y mañana nosotros vamos a ser testigos de excepción para traerle todas las incidencias a lo ocurrido en esos juegos. Por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que bye bye.